Durante 40 años, la gravedad del universo de Dragon Ball ha sido indiscutible. Los puños de Goku y Vegeta, todo, absolutamente todo, orbita en torno a esa escalada de fuerza bruta. Totalmente. Pero hoy vengo a plantear una disrupción en ese sistema. A ver, la pregunta central ¿es viable, tanto a nivel narrativo como comercial, un Dragon Ball protagonizado exclusivamente por mujeres? O sea, moviendo ese centro de gravedad hacia personajes como Bulma o la androide 18? Ojo, que es una premisa bastante radical. Lo es. Y como moderador y defensor de esta idea, quiero dejar algo muy claro desde el primer segundo. No estamos aquí para hacer el típico ejercicio de cambiar cromos por inclusión. Estamos aquí para debatir quién mueve realmente los hilos de la trama. Ya, o sea, buscar el motor real de la historia. Eso es. Lanzo esta provocación directamente a la mesa. Fíjate, el problema no es que falten mujeres fuertes en Dragon Ball. El problema es que sobran mujeres apagadas por la narrativa principal. Y yo estoy completamente convencido de que el canon y el ecosistema actual justifican una película evento, un blockbuster liderado por ellas. A ver, frena un momento, porque creo que estás mezclando el potencial, que es innegable, de los personajes, con las reglas estructurales de la franquicia. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que yo no te discuto que la riqueza de los personajes femeninos de Akira Toriyama está criminalmente infrautilizada. Eso es así. Pero si cambias ese centro gravitacional del que hablas, te estrellas de frente contra las mecánicas implacables del shonen. Bueno, pero el shonen también evoluciona. Sí, pero Dragon Ball no es solo un universo, es un sistema. Un sistema forjado en las calderas de la Weekly Shonen Jump. Si tú pasas el foco de la fuerza bruta a, por ejemplo, la toma de decisiones lógicas, la ingeniería o el espionaje, estás alterando el género genético de la obra. Ya veo por dónde vas. Claro, por eso yo defiendo, y estoy muy segura de mi postura, que un proyecto así solo puede sobrevivir y de hecho brillar de verdad como una miniserie paralela. Un thriller focalizado de 10 o 12 episodios. Si intentas meter esto a la fuerza en un formato blockbuster de alto impacto, vas a romper la promesa de lectura. Romper la promesa de lectura, hombre, plantearlo así es leer el mercado con las gafas de los años 90. ¿Qué va? Es leer la esencia de la serie. A ver, la promesa de lectura ha mutado porque la audiencia global ha mutado. Fíjate en los datos de la industria, que son clarísimos. Según el informe reciente de National Research Group y Crunchyroll, el 44% del público ya pide explícitamente protagonistas femeninas. Cifras interesantes, ¿sí? Y el dato clave, las chicas ya suponen el 44% del fandom adolescente del anime actual. El terreno está más que abonado. Piénsalo, ya tenemos precedentes de rentabilidad global gigantesca en otros mangas. ¿Te refieres a franquicias largas? Exacto. Mira JoJo's Bizarre Adventure con el arco de Stone Ocean. Funcionó masivamente a nivel mundial y se promocionó con orgullo como la primera vez que una mujer lideraba la saga. Por eso yo insisto en la película evento. Ya, pero JoJo siempre ha cambiado de protagonista y de tono en cada parte. Dragon Ball no. Pero el mercado es el mismo. Si relegas a las mujeres de Dragon Ball a una miniserie, el mensaje industrial que estás mandando es demoledor. Es como decir, bueno, las chicas son para los spin-offs. Las tratas como un experimento de bajo riesgo. En el anime de hoy, o vas con todo o no vas. A ver, apelar a los datos demográficos de Crunchyroll es muy seductor, pero el riesgo en Dragon Ball no se mide solo en quién tiene una suscripción de streaming hoy, ¿sabes? Se mide en la arquitectura de la atención. Explícame eso de la arquitectura. Pues, mira. Kazuhiko Torishima, que fue el legendario primer editor de Toriyama, tenía una filosofía casi dictatorial. El manga tiene que ser un page-turner, un pasapáginas absoluto. Tienes que obligar al espectador a no poder respirar. Vale, te lo compro. El ritmo es sagrado en Dragon Ball. Y te guste o no, en este ecosistema particular, ese motor pasapáginas funciona exclusivamente a través del peligro físico inminente. Las encuestas de popularidad de la revista Jump obligaban a subirlo puesta constantemente. Si tú quitas los combates que amenazan con desintegrar la Tierra para centrarte en una aventura tecnológica, a la audiencia base le vas a provocar una disonancia cognitiva tremenda. Pero la audiencia base ya está mayorcita para aceptar otros tonos. Por eso una miniserie te da el recipiente perfecto, precisamente porque reduce esa fricción. Te permite experimentar con el tono thriller, sin competir con la expectativa de ver a alguien reventar un planeta de un grito. Es que, fíjate, estás asumiendo que la destrucción planetaria es el único motor narrativo válido.
y eso me parece un error. Vamos a diseccionar el canon oficial. Adelante. La chispa que enciende esta franquicia nunca fue un puñetazo. Fue logística y estrategia. Hablemos de quién debe liderar este proyecto. Para mí, la candidata indiscutible para mover ese centro de gravedad es Bulma. Buf, Bulma en el centro de un blockbuster moderno. Sí, vete al primerísimo capítulo del manga original. Ella inicia la búsqueda. Ella saca a Goku de la montaña. Piénsalo así. Bulma es el sistema operativo de Dragon Ball. Sin ella, el hardware bruto que es Goku simplemente no arranca. ¿Qué metáfora más tecnológica te has marcado? Es que es verdad, de hecho, hay una anécdota brillante de Toriyama en la época de la película Battle of Gods. Explicaba que necesitaba desesperadamente a Bulma para exponer la trama sin usar un narrador externo. Bromeaba diciendo que sin ella, Goku se quedaría mudo. Bulma es la interfase. Ya, sí, como vehículo expositivo es genial, no te lo niego. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto imaginar una superproducción donde la trama sea un misterio de contrabando, donde los deseos de las esferas se usen para espionaje corporativo y Bulma lo resuelva desde la ética y la ciencia? Porque no te lo compro. Y te digo por qué, rápidamente. Tu analogía del sistema operativo es preciosa y matemáticamente exacta para los primeros compases del manga, cuando iban buscando las esferas en monopatín. La etapa de aventura pura. Exacto. Pero narrativamente, ese Dragon Ball murió en el instante en que Raditz aterrizó en la Tierra. El canon actual no perdona el aburrimiento, ni en los villanos, ni en el ritmo. Un thriller de espionaje no tiene por qué ser aburrido. Ya, pero aunque Bulma es un personaje brillante, ponerla a resolver puzzles corporativos en un laboratorio carece de la urgencia visceral que requiere el núcleo de la franquicia. Si de verdad queremos un Dragon Ball femenino que mantenga el pulso acelerado, la única opción realista es la androide 18. Un momento. ¿Sacrificarías el intelecto superior de Bulma solo para encajar en el molde de dar golpes? Eso, sinceramente, me parece un retroceso. No es sacrificar el intelecto, es entender qué mecánicas funcionan de verdad en pantalla. La androide 18 fusiona la agencia narrativa con el requisito innegociable de la acción. Fíjate en cómo funciona su poder. Tiene energía infinita, claro. Exacto. 18 tiene un reactor de energía perpetua. Esto es crucial a nivel de guión, porque te saltas la mecánica más pesada del shonen, el arco de entrenamiento. No necesitas que se vaya a gritar a un páramo durante 20 episodios para justificar que puede pelear. Su poder es estructural. Es verdad que entra fuerte. Le rompe el brazo a Vegeta en su mejor momento. Exactamente. Un Vegeta convertido en Super Saiyajin en la cima absoluta de su arrogancia. Pero más allá de eso, piensa en el arco emocional. El canon ya te da a la Azuli, una humana secuestrada, modificada cibernéticamente contra su voluntad, convertida en una arma, que luego sufre el trauma de ser absorbida por Cell. Un trasfondo bastante oscuro, sí. Muy oscuro. Y finalmente tiene que reconstruir su humanidad y ser madre. Imagina un thriller crudo estilo John Wick, donde 18 caza a traficantes de tecnología formados por los restos del ejército Red Ribbon. Tienes madurez, mantienes la violencia y le añades una capa de trauma que Goku jamás podría sostener. Vale, tengo que admitir que un thriller cyberpunk sobre cuerpos parcheados en el mercado negro con 18 al mando suena espectacular. Es que es la evolución lógica. Sí, pero creo que subestimas la capacidad del universo para expandirse sin perder el ritmo en formatos grandes. Me hablas de que el combate violento es innegociable y de que la escalada de poder es sagrada. Pero si aceptamos esas reglas, el propio material ya nos ha demostrado que las mujeres pueden sostener el peso de esa escalada. ¿A gran escala? Me vas a sacar a las Saiyans del universo 6, ¿verdad? Claro, miremos el arco de supervivencia del universo en Dragon Ball Super. Tienes a Caulifla y Kale. Ellas son la prueba de concepto viva de que puedes poner a mujeres en el núcleo duro del shonen y la estructura no colapsa. Caulifla aprende a transformarse a un ritmo vertiginoso, empujada por la rivalidad. Buf, eso levantó ampollas, ¿eh? Sí, pero funcionó. Y si miramos al final del manga original, tenemos a Pan ganando combates en el torneo de las artes marciales con solo 4 años. Pan es la llave generacional ya sembrada en el texto. El canon ya tiene la infraestructura. Las mujeres ya pueden ser el software y el hardware simultáneamente. A ver, usar a Caulifla y Kale me parece un tiro en el pie, francamente. ¿Te has parado a analizar el precio narrativo que se pagó por ellas? La maquinaria del shonen exige sacrificio.
Goku tarda décadas de sangre, muertes y entrenamiento para alcanzar el Super Saiyan. Ya, el famoso sudor del héroe. Claro, y cuando Caulifla lo consigue simplemente concentrando energía en la espalda, el famoso y polémico cosquilleo, el fandom ardió. Y lo rechazaron no por un tema de género, sino porque rompe la economía del esfuerzo del universo. Se percibió como un atajo narrativo barato. Bueno, fue una decisión de guión acelerada. Eso lo concedo. Y hablando de someter a personajes a la maquinaria de violencia del shonen, quiero volver a tu idea de meter a personajes más civiles como Bulma en el epicentro. Me aterra lo que este universo le hace al personaje terrenal que intenta acercarse al núcleo de poder. ¿A qué te refieres con que te aterra? Suena un poco trágico. Es que lo es. Vete a la saga de Buu, el combate de Videl contra Spopovich en el torneo. Uf, ese combate es duro de ver. Es durísimo. Videl entra en la historia como una justiciera civil brillante. Deduce la identidad de Gohan, investiga, tiene una agencia tremenda. Es la normalidad exigiendo respuestas al mundo de los dioses alienígenas. Pero cuando pisa el ring, cuando entra de verdad al centro violento del shonen, el precio mecánico que paga es grotesco. Recibe una paliza tremenda, sí. Spopovich la somete a una paliza que roza el sadismo, la pisa, le rompe los huesos lentamente. Es una violencia bárbara. Y eso no es sadismo gratuito de Toriyama. Es el peaje estructural de acercar a una humana normal al epicentro destructivo. Te demuestra de forma brutal que el universo de Dragon Ball es inherentemente punitivo para quienes no están diseñados para la escalada de ki. Entiendo tu punto. Por eso meter a Bulma en la diana es un error de cálculo tonal enorme. Espera, te estás quedando en la superficie de la paliza a Videl. Sí, es un momento extremadamente crudo, eso nadie lo niega, pero haces una lectura muy limitante de por qué existe esa escena. Ese combate no es un castigo a las mujeres ni a los humanos, es el ancla de realidad del shonen. El ancla de realidad. Exacto, es el contraste absoluto. Sin personajes como Videl, que sangran, que se rompen de verdad, los puñetazos de los Saiyans pierden todo el peso emocional. Se convierten en simples luces de neón cruzando el cielo, sin impacto real. Precisamente por su vulnerabilidad, Videl o Bulma, en un contexto de peligro, tienen un poder narrativo inmenso. Te conectan con el riesgo real. Sí, el riesgo de que las maten en 5 segundos. Que el canon ya nos ha dejado todos los cabos sueltos para tirar de ellos. La ciencia salvadora con Bulma, el dilema de identidad con 18, el coste de la justicia civil con Videl, el legado con Pan. Y esto nos lleva a la macroeconomía y al rechazo de la audiencia legacy que tanto temes con el formato película. A ver, no es miedo. Es estrategia pura y dura de supervivencia de producto. Estrategia basada en no enfadar a una minoría ruidosa, diría yo. Mira los datos económicos de nuevo. La Asociación Japonesa de Animaciones, la AJA, acaba de reportar que el mercado del anime vale casi 3,84 billones de yenes. Cifras mareantes. Y más de la mitad de esos ingresos vienen de la distribución internacional. Con el peso arrollador del streaming y el éxito transmedia brutal de películas recientes como Super Hero, que por cierto ya demostró que puedes quitar a Goku del centro y poner a Gohan y Piccolo en taquilla global, pensar en pequeño es, de cajón, tirar el dinero. Hay que apostar por la superproducción. El tamaño del mercado no mitiga el riesgo de la guerra cultural, no nos engañemos. El mayor riesgo aquí no es que los personajes principales sean mujeres. El riesgo es el marco, el famoso framing. El mensaje promocional. Exacto. Si tú lanzas una película gigantesca que destrone la estructura de poder tradicional y el marketing lo comunica, aunque sea sutilmente, como una corrección moral o una actualización necesaria, te vas a encontrar con una guerra de trincheras tóxica en redes sociales. Eso pasa con casi cualquier estreno grande hoy en día. Ya, pero aquí vas a activar las defensas identitarias de un fandom que lleva 4 décadas consumiendo una fórmula específica de masculinidad y superación física. El debate público se volverá binario. Ya no hablarán de lo buena que es la historia de Bulma o de 18, hablarán de agendas. Es un riesgo, sí. Por eso abogo por la miniserie de 10 episodios. Es un ecosistema seguro donde puedes testear este nuevo centro gravitacional. Mides la recepción del thriller adulto del androide 18 sin que el fanático clásico sienta que le han expropiado la franquicia principal. Ceder ante la amenaza de una rabieta identitaria de un sector inmovilista me parece un error creativo garrafal. El mercado ya no es un monolito de chicos adolescentes de los años 90.
tengo que ser muy duro con esto y voy a lanzar una frase polémica directamente al corazón de ese sector del fandom, incluso hacia tu prudencia. A ver, dispara. Si te molesta un Dragon Ball femenino, quizá no te molesta Dragon Ball. Te molesta perder el centro. Te molesta que la historia avance sin pedirle permiso al Kamehameha. Bueno, esa es una acusación bastante directa. Es que nos han adoctrinado para pensar que solo el que lanza el rayo de energía importa. Pero fíjate bien, Bulma no pega ni un solo puñetazo, y sin embargo, sin Bulma no hay viaje a Namek. Sin la ingeniería de Bulma, no hay máquina del tiempo para salvar el futuro de Trunks. Sí, eso es innegable. Sin Bulma, literalmente, no hay saga. ¿Acaso dominar la ciencia del multiverso no es más poderoso que cualquier transformación rubia? Camuflar su importancia en una miniserie de prueba es validar la idea tóxica de que ellas solo pueden existir en los márgenes de su propia historia. No, perdona, pero ahí te equivocas completamente. No se trata de validarlas como ciudadanas de segunda clase en la narrativa. Se trata de entender en qué envase brilla mejor su tipo de genialidad particular. En el envase más grande posible, diría yo. ¿Qué va? Si fuerzas a Bulma o a 18 a competir en la absurda escalada del shonen moderno, donde los niveles de poder ya resquebrajan multiversos enteros, sus talentos específicos se van a diluir por completo. La ingeniería, el espionaje, la ética tecnológica y el dolor humano no lucen en medio de explosiones cósmicas que duran media hora. Yo creo que sí pueden coexistir. Yo quiero ver a estas mujeres triunfar, claro que sí, pero bajo sus propias reglas narrativas, no bajo las reglas que Toriyama diseñó hace 40 años para guerreros alienígenas adictos a las peleas. Es un tema de formato adecuado al mensaje. Fíjate, curiosamente, a pesar de lo polarizadas que parecen nuestras posturas sobre la ejecución comercial, creo que estamos llegando a un punto de convergencia fascinante. Sí, en el fondo defendemos el mismo potencial. ¡Exacto! Ambas partes estamos convencidos de que el universo que creó Toriyama es lo bastante vasto, rico y maleable como para explorar cosas que van mucho más allá de pegarse puñetazos a la velocidad de la luz. Hay espacio de sobra para la aventura puramente tecnológica, para el dilema ético de la inteligencia artificial y para el legado del coraje civil. Completamente de acuerdo en eso. Como resumen de mi postura, yo me mantengo firme en que Dragon Ball tiene tanto la infraestructura en su guión como el músculo financiero en la taquilla internacional para soportar una superproducción femenina masiva. Las mujeres de este universo siempre han sido las que han tomado las decisiones que cambian el destino de la galaxia. Ya va siendo hora de que los focos principales apunten hacia ellas en el cine. Y por mi parte, mi conclusión se mantiene atrincherada en el realismo estructural y editorial de Japón. La genialidad analítica de Bulma, la frialdad letal de Lazuli o el valor puramente humano y trágico de Videl van a resplandecer con muchísima más intensidad en un formato thriller. Una miniserie cruda, enfocada y muy adulta. Un espacio narrativamente seguro que no tenga que competir minuto a minuto con el monstruo devorador que es el espectáculo visual de la saga principal. Así garantizamos que su complejidad moral no se sacrifique en el altar hiperviolento del shounen. Ha sido un intercambio tremendo, de verdad. Pero como es tradición aquí, el veredicto final nunca se dicta dentro de este estudio. Invitamos a la audiencia a reflexionar sobre todo lo que hemos puesto sobre la mesa hoy. ¿Compráis la idea de un blockbuster masivo que reescriba las reglas o preferís un thriller enfocado y oscuro en formato miniserie? Queremos leeros, pero con argumentos sólidos. Exacto. Dejadnos vuestras opiniones fundamentadas, porque esto es The Debate, y aquí no vale un porque sí. Hay que explicar el por qué y el cómo. Nos despedimos volviendo a la idea que arrió este análisis. Si seguimos mirando la galaxia de Dragon Ball solo a través de la luz cegadora de las explosiones de Ki, corremos el riesgo de olvidar una verdad fundamental. A veces, el objeto que define la gravedad de todo el sistema no es el que golpea con más fuerza, sino la mente brillante que construyó la nave para llegar a las estrellas en primer lugar.